Bien, buenos días. A ver, antes de nada, me voy a presentar, mi nombre es Pablo Barro, conocido como Pablo. Soy abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una maestría en la Universidad Católica de Regulación de Servicios Públicos. Tengo cursos de especialización en análisis económico del derecho administrativo, concesiones, y en esta oportunidad vamos a ver el tema. Entiendo ustedes que han visto también anteriormente otros temas vinculados al derecho administrativo, ¿no? Hoy vamos a ver la actuación de la administración pública y el acto administrativo, ¿okay? Antes de empezar la clase, quisiera saber qué temas ya han visto ustedes anteriormente, para ir un poco reforzando respecto a algunos temas y de repente ya no corremos con algunos temas, sino vamos afianzando algunos. ¿Ya han visto, por ejemplo, acto administrativo todavía? Todavía no. ¿Han visto principios del procedimiento administrativo? Tampoco. Ya, ok. La clase de hoy es básicamente desarrollar un poco cuáles son las actividades o las actuaciones de la administración pública, ¿no? Y cuando me refiero a administración pública me refiero en general, no solamente al ejecutivo, sino también al legislativo, ¿ok? Y bueno, también al judicial, que en lo que corresponda cuando hace labor, digamos, administrativa, vale decir contencioso administrativo, ¿ok? Y la segunda parte, que es la parte más extensa, es el acto administrativo. Aquí vamos a revisar un poco cuál es la definición del acto administrativo, los requisitos de validez del acto administrativo, ¿no? La forma del acto administrativo, que saben perfectamente que, de acuerdo al texto único ordenado de la LEPAC, que fue compendiado, justamente aprobado, que tuvo el 26 de enero de este año, ¿no? Establece varias modificaciones, ¿no? En lo que corresponde al acto administrativo hay algunas precisiones que se está haciendo, ¿no? Vamos a ver también el tema de la visión no trascendente del acto administrativo, la nulidad del acto administrativo, cuándo estamos hablando de nulidad, de qué supuestos, y finalmente vamos a ver la eficacia y ejecutoriedad del acto administrativo, ¿ok? Aquí no confundir con el principio, ¿no? Eficacia y ejecutoriedad, ¿ok? Son dos conceptos, son dos figuras, digamos, distintas. ¿Okay? Empecemos entonces con la clase. La administración pública en general, ¿no? Tiene una configuración, y esta configuración básicamente se establece de acuerdo al marco constitucional establecido en nuestro país, ¿no? Nuestro ordenamiento constitucional lo que dicta es que nosotros estamos en un contexto, en cuanto a la constitución económica, una economía social de mercado. ¿Y cómo entendemos esta economía social de mercado? Porque esto es básico para entender un poco cuál es el rol, en este caso, de la administración pública. ¿Cuál es el rol, digamos, que tiene el Estado dentro de esta economía social de mercado? Y aunque podría sonar como una tautología y decir economía social de mercado, porque nos estamos refiriendo en este caso a una economía de mercado libre, ¿no? No solamente es eso, sino que también tiene que ver, y como ya lo ha dicho perfectamente el Tribunal Constitucional en sendos pronunciamientos, es que estamos hablando, cuando hablamos de economía social de mercado, hablamos de una economía, de un mercado libre, donde se rige, por ejemplo, por el libre juego de la oferta y la demanda, pero no solamente eso, sino que también estamos hablando de que este libre juego de la oferta y la demanda no tiene como contraparte aquellas reglas, por ejemplo, de competencia, ¿de acuerdo? La libre iniciativa privada, la libertad contractual, etc., pero tiene como contrapeso, digamos, estas reglas de competencia. Por ejemplo, en materia de libre competencia, este libre juego de oferta y la demanda no puede, digamos, vulnerar o atentar, digamos, contra la propiedad, digamos, o la actuación que ejercen otros actores en el mercado, ¿ok? Eso desde el punto de vista del mercado libre, pero también la economía social del mercado supone otras cosas. Supone, por ejemplo, el presupuesto de bienestar social. ¿De acuerdo? No podemos entender una economía social de mercado donde prime el libre juego de oferta y la demanda si es que esta economía no atiende, digamos, justamente aquellas digamos,
situaciones, ¿no?, donde necesariamente los agentes económicos no intervienen, o no hay demanda potencial. Estamos hablando acá de un rol también complementario subsidiario del Estado. Y finalmente, esta economía social del mercado también presupone el principio de subsidiariedad. ¿Ok? Por este principio de subsidiariedad, ya sabemos, ¿no?, nuestra norma constitucional establece de que el Estado interviene, digamos, cuando, digamos, se verifica, digamos, una conveniencia de su intervención. Vale decir, cuando las reglas de competencia o las reglas de la agencia de competencia o de los mismos reguladores no pueden intervenir y solo es necesario que el Estado intervenga a través de un rol subsidiario. Pero también tiene que haber una ley autoritativa, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de una ley autoritativa, no hablamos, ojo, y aquí autores, no hablamos de una norma, una ley con rango de ley, vale decir un decreto legislativo. No estamos hablando de ese tipo de norma. Lo que estamos hablando aquí es una ley formal, que es emitida por el Congreso, ¿okay?, que es debatida con la formalidad de una ley formal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se le quiere dar protección justamente a este mecanismo. Y finalmente está, como otro presupuesto, el hecho de que se sopese, ¿no?, una situación de no intervención del Estado frente a una demanda potencial donde los agentes privados pueden intervenir. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones existe lo que ustedes realmente conocen, existe un rol subsidiario del Estado cuando el Estado a través de Pronatel, que antes era Fitel, interviene subsidiando, ¿no?, proyectos relacionados a telecomunicación rural en zonas, digamos, apartadas del país y donde no hay demanda potencial. Eso es un claro ejemplo, por ejemplo, ¿no?, del rol subsidiario con que el Estado realiza. ¿Okay? Entonces, dentro de este contexto de economía social de mercado, el Estado ya no tiene más este rol planificador. ¿Okay? Lo que tiene más bien es un rol facilitador, que promueve, ¿okay?, y que protege, digamos, las reglas de mercado. ¿Okay? Entonces, pero no solamente eso, sino que también tutela, digamos, algunas actividades que tienen componentes o características de servicio público. Por ejemplo, ¿qué cosa tiene características de servicio público? La educación, ¿no?, la justicia, ¿no? Y si ya somos un poco más estrictos con el concepto de servicio público, estamos hablando de servicios que tienen un contenido económico. El servicio, por ejemplo, de infraestructura de transporte público, el servicio de saneamiento, de energía, de gas, de telecomunicaciones. Entonces, en estos contextos, ¿de acuerdo?, el Estado actúa como un policía o limitador de la libertad. ¿Ok? Y claro, este concepto es un concepto bastante, que digamos, partió digamos, de un contexto, digamos, donde se dieron normas en Francia, ¿no?, que justamente tendía su realidad, que era un concepto donde era de la Revolución Francesa, donde era el rey el que establecía una norma y esta se, digamos, se respetaba. ¿Okay? Este concepto iba evolucionando, ¿okay?, porque el Estado luego le puso, digamos, determinados límites a la monarquía, y que establecía mecanismos de supervisión, ¿no?, mecanismos de limitación a la libertad. Entonces, este concepto de actividad de policía ha ido evolucionando. Y actualmente se entiende que esta actividad de policía, que algunos lo identifican con las actividades de supervisión, ¿okay?, con las actividades de control, están sujetos a determinados parámetros, ¿no?, determinados principios que, digamos, lo contienen, ¿no? Por ejemplo, es el principio de legalidad. Por ejemplo, en actividades donde el Estado ejerce su rol supervisor, el de control, ¿no?, este rol supervisor y control está sujeto a un marco legal. ¿Okay? Yo no puedo, por ejemplo, supervisar una actividad respecto de la cual, digamos, una entidad del Estado no tiene la competencia para poder hacerlo. Y si llevamos este rol supervisor, digamos, esta actividad que puede ser iniciada como una supervisión a una actividad de rol sancionador, efectivamente también hay reglas de legalidad que se tienen que respetar a través del procedimiento administrativo sancionador. ¿Okay? También esta actividad de policía está sujeto a no indemnización. ¿Okay? No es que el Estado indemnice, ¿no?, como consecuencia de la realización de esta actividad.
Y cuando digo no diferenciación me refiero a diferenciación patrimonial, ¿ok? Igualdad de trato, efectivamente, en el mercado, ¿no? Cuando yo ejerzo este rol supervisor, cuando ejerzo este rol de control de algunas actividades, tengo que hacerlo de la misma forma respecto de todos aquellos agentes que están en la economía. No podría diferenciar. Y si diferencio, tengo que tener una razón concreta para poder hacerlo. Y también esta actividad está sujeto a reglas de proporcionalidad. ¿Ok? Es decir, yo no podría supervisar, digamos, de una forma más intensa, ¿ok? Si es que el objeto del bien jurídico no es un bien jurídico relevante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas son las reglas que en general contienen esta actividad de policía o de eliminación. ¿Qué actividades, doctores, por ejemplo, están comprendidas dentro de estas actuaciones de policía? La supervisión, por ejemplo, que ejerce el Ejecutivo a través de la supervisión, por ejemplo, de los servicios públicos, ¿no? De que se cumplan las condiciones de calidad, que se cumplan las condiciones técnicas, por ejemplo, de ejercicio de una actividad. Yo he visto mucho el tema de telecomunicaciones, en materia de regulación y tema de infraestructura de transporte público. Y, por ejemplo, en telecomunicaciones, una actividad de policía es el control de relaciones no ionizantes. ¿Ok? Entonces, lo que significa que, por ejemplo, las antenas cuando emiten determinadas radiaciones no ionizantes, que se refieren justamente a aquellas radiaciones que no rompen los átomos, las moléculas, ¿no? Estas deben tener unos límites permitidos. ¿Ok? Entonces, cuando el Estado ejerce esta actividad de policía, lo que hace es ejerce un control sobre este tipo de radiaciones no ionizantes que emiten las antenas, por ejemplo, o las torres de telecomunicaciones. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la actividad de policía. Existe otra actividad, que es la actividad de fomento de la administración pública, que justamente tiene que ver para incentivar, para promover o subsidiar a las personas o agentes económicos para su desarrollo, ¿no? Esto implica una aceptación voluntaria, ¿no? Siempre que esté orientada a una finalidad de interés general. Aceptación voluntaria en el sentido de que el agente económico o los agentes económicos que se van a, digamos, a beneficiar de esto, ¿no? Simplemente dan un consentimiento para que esto pueda realizarse, ¿no? Por ejemplo, se realiza a través de gremios, de actividades que realizan permanentemente en los ministerios, a nivel del Ejecutivo. Otra actividad es la actividad de prestación de servicios públicos, ¿no? Y esta actividad de prestación de servicios públicos, entendámoslo aquí bien, no es aquella actividad que tiene que ver con aquellos servicios públicos que son de contenido no económico. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué actividades de servicios públicos no tienen un componente, un contenido económico? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de justicia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de salud. Estamos hablando, por ejemplo, de educación. No nos estamos refiriendo a este tipo de servicios públicos. Yo me estoy refiriendo a actividades de servicio público, aquellas que tienen un contenido económico, como por ejemplo pueden ser, ¿no?, el tema de saneamiento, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el tema de saneamiento? Porque recuerden ustedes que hay un solo prestador de servicios de saneamiento y agua potable. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? SEDAPAL, ¿de acuerdo? Es un monopolio legal. ¿Okay? Entonces, ese monopolio legal, en Lima me refiero, porque hay otros que operan en provincias, ¿no? Ese tipo de monopolios tienen que ser regulados. Tarifas, precios, condiciones de calidad, etc. ¿Por qué? Porque es el único en Lima, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, otro servicio público es el servicio de infraestructura de transporte público, ¿no? De transporte público. Y ojo, casi sobreentiende, ¿no?, que me estoy hablando, por ejemplo, de la contraprestación por el transporte de uso público. No, me estoy hablando de aquellas facilidades esenciales, ¿okay?, que sirven para prestar el servicio público. Por ejemplo, las carreteras, los puertos, ¿no? Cuando hemos ido, una vez que hemos viajado, hay unas mangas, por ejemplo, hay unos servicios de transporte. Eso, digamos,
implica, digamos, una contraprestación entre la empresa que brinda el servicio de transporte aéreo y aquella que transporta el servicio mismo. Entonces, esa es una facilidad esencial que, digamos, tiene una contraprestación. Y esas facilidades esenciales son reguladas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un poco de regulación. Otro es el servicio de electricidad y gas, generar energía. Estamos hablando incluso de hidrocarburos también, y otro es el servicio de telecomunicaciones. Entonces, estos son sectores que tienen, digamos, componentes económicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de monopolios, por un lado, o estamos hablando de industrias de red. Por ejemplo, el servicio de telecomunicaciones se brinda a través de industrias de red, ¿no? Pues me estoy refiriendo a este tipo de servicios de contenido económico. Entonces, estas actividades que son ejercidas directamente por el Estado, en este caso particular, aquí, por ejemplo, es ejercida a través de una empresa del Estado, ¿de acuerdo? Pero aquí no, ¿de acuerdo? Acá hay, lo que hace el Estado es presta el servicio a través de las concesiones. Otorga a un concesionario, digamos en este caso, el derecho para poder explotar determinados recursos. Y están sujetos a determinados principios. Continuidad, no se puede entender en la prestación de un servicio de electricidad, por ejemplo, o gas, ¿ok? Si es que no se brinda con continuidad. Y sobre esa continuidad es que la regulación actúa. ¿Okay? Regularidad, inmutabilidad. Estos servicios siempre van cambiando, los componentes siempre van cambiando. En consecuencia, un sector que podría estar regulado, por ejemplo, en la actualidad ya no está. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, el servicio de telefonía pública, ¿okay? Estos que son los teléfonos públicos, cada vez más están siendo desregulados. ¿Por qué? Porque la propia dinámica del sector, la propia tecnología hace que estos servicios ya no sean tan indispensables como antes lo era. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de convergencia de red, ¿no? Donde a través de un dispositivo móvil yo puedo tener voz, tengo audio, tengo datos, etc. Entonces, es mutable en ese sentido. Esta es otra actividad de intervención, control y vigilancia, ¿no? Que es aplicable a distintas leyes económicas y su ejercicio está sujeto al principio de legalidad y la protección del interés general, ¿no? Aquí más bien el componente tiene que estar relacionado, la intervención está relacionada, ¿no? A la vigilancia está relacionada, digamos, a más bien sectorial, en el sentido que los propios gobiernos locales o municipales tienen también sus mecanismos, en este caso, de control y vigilancia. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? los gobiernos locales tienen ahora la facultad de poder decirle a los agentes privados: aquí no me pongas una antena, yo no quiero que me pongas una antena, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿no? Aquí un poco estamos juntando la actividad normativa y reguladora, ¿no? Esta actividad normativa y reguladora pues la ejerce no solamente el Ejecutivo, a través de sus distintas entidades, como lo llama la ley orgánica del Poder Ejecutivo, digamos, organismos especializados, en organismos reguladores, ¿no? Entonces, es reconocer un poco esta potestad administrativa, reglamentaria de las entidades públicas. Se entiende la actividad normativa como aquella facultad que tienen, digamos, las entidades públicas para poder emitir normas, lineamientos, reglamentos, tanto de alcance general como de alcance particular. Pero se entiende por actividad reguladora solo, esta es una norma sine qua non, ¿no? Es un principio sine qua non, en el sentido de que solamente estamos hablando de actividad reguladora aquellos que realizan, digamos, actividad, valga la redundancia, actividad regulatoria. ¿Cómo se entiende esto? Cuando yo fijo un precio, ¿de acuerdo? O fijo, hay una fijación de precios mayoritarios. Vamos a cambiar aquí el nombre para ser más técnicos. Hay una fijación de tarifas, ¿de acuerdo? Hay una fijación de precios mayoritarios.
se llaman los cargos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de actividad reguladora, solamente está sujeto a aquellas entidades que ejercen su rol regulatorio. ¿Y cuándo yo ejerzo un rol regulatorio? Cuando fijo una tarifa es el precio final que yo le cobro al usuario, o sea, por cualquier servicio de este tipo, ¿de acuerdo? O cuando fijo un precio mayoritario. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo le decía que por las facilidades esenciales el que brinda el servicio de transporte aéreo tiene que pagarle al que le preste la facilidad esencial? Esa, por ejemplo, es una fijación de precios mayoritaria. Por ejemplo, volviendo a ese mismo ejemplo, OCITRAN, que es el organismo que regula estas infraestructuras de transporte público, lo que hace es a través de sus mecanismos de regulación, cada cierto tiempo revisa o fija las tarifas de las facilidades esenciales. Entonces acá se inicia un procedimiento regulatorio, ¿no? Hay, digamos, la propuesta económica, técnica económica, en este caso de los agentes que brindan estas facilidades esenciales, y finalmente lo que hace el regulador es establece o revisa, digamos, un cargo mayorista. El cargo mayorista es aquello que se paga entre los mayoristas, a diferencia en este caso de la fijación de tarifas, que es el cargo final, que es la que pagamos todos nosotros como usuarios. ¿Okay? Entonces, solamente este tipo de actividad es la que se ejerce a través de estos mecanismos. ¿Y por qué le digo esto, doctores? Porque hay que tener bien claro que hay una norma expresa, ¿no? Una norma expresa, que es la ley de los servicios públicos, la 27332, si mal no recuerdo es modificatoria, que es del año 2001, que establece justamente la creación de estos organismos reguladores, cuál es su rol, su ámbito de competencia y las actividades que realizan. Y solamente se establece que son 4 los organismos reguladores, ¿no? En saneamiento y agua potable, SUNAS. En infraestructura de transporte público, OCITRAN. En electricidad, energía y gas, estamos hablando de OCINERVI. Y en telecomunicaciones, OCITEL. Son 4 estos organismos reguladores. Sin embargo, luego, ustedes deben haber escuchado, ¿no?, de que hay organismos que tienen la potestad legal, el mandato legal para poder supervisar determinadas actividades. Por ejemplo, OEF, ¿no?, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Ustedes han escuchado que tiene un aporte por regulación. Eso podría parecer un sinsentido, ¿no? Y que solamente el aporte por regulación está sujeto a estos 4 organismos reguladores como tal. Sin embargo, este aporte por regulación, que digamos, solamente tiene el nombre de regulación, en el fondo sí cumple el mismo objetivo, en el sentido de que el aporte por regulación lo que permite es que con esa prestación, digamos, con ese desembolso de recursos por parte de los privados, que es anual, ¿de acuerdo?, se financian las actividades de supervisión. Y claro, cuando hablamos de la OEFA, que es un ente que ha sido justamente creado por mandato legal para supervisar actividades de minería, de hidrocarburos, tiene una relación específica. En la medida que este aporte que hacen las empresas digamos, que desarrollan actividad minera, ¿okay?, y hidrocarburos, digamos, este aporte está relacionado directamente con las funciones que realizan, ¿no? Podría parecer un poco sin sentido, como lo vuelvo a repetir, pero en el fondo sí cumple el objetivo. El objetivo es que con este aporte por regulación se supervisen las actividades que han sido atribuidas mediante mandato legal. ¿Okay? Pero en estricto, y esto es bueno que lo tengo muy claro, cuando hablamos de actividades reguladoras y de organismos reguladores, solamente estamos hablando de estos 4 que ejercen este tipo de servicios públicos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos avanzando. Y ahí habla un poco de este rol subsidiario que realiza el Estado. ¿Okay? Sabemos cuáles son los presupuestos, ¿no? Tiene que haber una ley autoritativa, ya lo hemos dicho, ¿no? Y efectivamente el Estado realiza actividad económica, ¿de acuerdo? Ya les habíamos en el caso específico de Pronatel, que es, digamos, un fondo que está dentro, digamos, como pliego presupuestal está dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿okay? Y como pliego tiene capacidad de gasto, ¿okay? Esta capacidad de gasto está orientada a ¿qué? Justamente a subsidiar aquellas actividades
¿no? Donde potencialmente los privados no tienen los incentivos para poder brindar el servicio. Entonces, esta actividad económica reconoce que la iniciativa privada pública puede realizarse. Esta actividad económica está sujeta al principio de subsidiariedad, necesidad de habilitación por ley. ¿No? Ya hemos señalado hace un rato cuáles son los componentes de este principio de subsidiariedad, ¿no? El tema de ley autoritativa, conveniencia por parte del Estado y el análisis costo-beneficio de brindar nuevamente este servicio siempre y cuando digamos, no exista demanda o potencial competencia. ¿No? Y hasta aquí esta primera parte, ¿no? Estas actividades que hemos realizado, que son de, digamos, las actuaciones de la administración pública, ¿no? Los instrumentos en virtud del cual yo puedo hacer efectivo o materializar ese tipo de actividades se dan a través de determinados actos, en principio llamémoslo así, actos de la administración pública, ¿ok? O actuaciones, donde no solamente encontramos el acto administrativo, sino también podemos encontrar, por ejemplo, actuaciones donde el Estado, de manera unilateral, ¿de acuerdo?, ejerce su rol, digamos, en beneficio del interés público. Por ejemplo, a través de un reglamento, ¿ok?, de una ley, o también, digamos, celebrando contratos con los privados. O por otro lado, que es el tema que vamos a desarrollar ahora, cuando hablamos de actos administrativos. ¿Ok? ¿Y qué cosa es el acto administrativo desde el punto de vista legal? ¿Qué es lo que nos dice la LEPAG? ¿Tienen ustedes en la mano su ley? ¿Ha traído el tubo? Vamos a leerla, ¿verdad? Pero sí les sugiero que la próxima semana traigan ¿Qué pasa? Yo entiendo que los que están aquí tienen, digamos, han desarrollado o están desarrollando especialidad en derecho administrativo o están vinculados al derecho administrativo. Entonces, entiendo que eso es un poco la lógica. Entonces, si ustedes me dicen que vamos un poco más a precisar un poco más los conceptos, me lo avisan para poder, o dentro de la actividad que ustedes realizan. Por ejemplo, alguno puede ser que realice, no sé, pues que sea, que vea procedimientos sancionadores, o que vea trilaterales, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes de repente trabajan en INDECO, que no ve temas de protección del consumidor, libre competencia, etc. Entonces, me dicen para poder ver en el caso específico. Pero ¿qué entendemos por acto administrativo, doctor? ¿Qué es lo que nos dice la LEPAG? ¿No? Son las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público, acá está el primer concepto clave, normas de derecho público, ¿no?, están destinadas a producir efectos jurídicos, acá está el otro concepto clave, normas de derecho público que tienen un objetivo. ¿Qué cosa es? Generar efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el numeral 1 del artículo 1. Ahora, la propia norma nos dice qué cosas no son actos administrativos. Y aquí vamos a ir desarrollando un poco, aparte de esto, digamos, las otras manifestaciones que, digamos, desarrolla la administración pública, los contratos, los reglamentos. No son actos administrativos, te dice la LEPAG, los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. ¿Qué acto de administración interna, por ejemplo, se realiza, no sé, en una municipalidad? Una directiva, ¿no?, un lineamiento, una norma de carácter interno que regule de repente un propio, el desenvolvimiento de una dirección o de un órgano en línea, por ejemplo. Eso constituye un acto de administración interna. Y estos actos son evidentemente regulados por cada entidad y están sujetas a la disposición del título criminal de la LEPAG. Y claro, aquellas normas que expresamente así lo establecen. Cuando se refiere a disposiciones del título preliminar, se refiere de manera específica a los principios. ¿Okay? Y acá hay un paréntesis que es bueno hacer. Antes de la dación de la LEPAG, que es el año 2001, se cumplió el 2001, ¿no?, antes de esto había normas dispersas sobre determinados procedimientos. Por ejemplo,
En materia de procedimiento trilateral o procedimiento triangular, que le llaman, donde por ejemplo son los que se hacen en ámbitos de derecho al consumo, protección al consumidor, libre competencia, derechos de autor, etc., tenían normas específicas. ¿Ok? Entonces, lo que hizo la LEPAJ es un poco compendiar o sistematizar no solamente estos procedimientos, sino también el procedimiento tradicional, ese que está regido, por ejemplo, por el procedimiento administrativo sancionador, donde se inicia, donde hay una etapa de inicio, ¿no?, de instrucción, ¿okay?, de actuación de las partes y finalmente resolución del problema. Entonces, lo que hizo el EPAG es emitió una norma donde compendió todo este tipo de procedimientos, pero no solamente eso, ¿no? Y eso es bueno tener en cuenta para los que operan el derecho, para los que ejecutan el derecho, es que la LEPAG lo que hizo al operador es otorgarle, ¿okay?, un mandato legal para que en virtud de los principios, en aquellos casos donde no están regulados, pueden regularlos, pueden emitir pronunciamiento, con lo cual en aquellos supuestos, en esos vacíos donde no había una norma expresa, donde había vacíos legales, el operador, en este caso el legislador, le dijo: operador de derecho, tú tienes aquí los principios para que puedas ejecutar o operar el derecho. Eso es uno de los componentes fundamentales de la LEPAG. Entonces, no hay forma de que en aquellos vacíos normativos de acuerdo al sector no se pueda aplicar de manera supletoria la LEPAG. Por eso creo que una de las reglas fundamentales de la LEPAG es precisamente que tiene el carácter supletorio. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, cuando hablamos de, en este caso particular, de actos de administración interna, ¿no?, aquellos con sujeción dice la disposición del título criminal, lo que le está diciendo es: oye, en aquellos casos, ¿no?, donde no hay una norma específica, un lineamiento específico, yo tendría que utilizar, o tengo que utilizar, este es un deber ser, ¿no?, tengo que utilizar la disposición del título criminal, vale decir, los principios. ¿Ok? Y por supuesto aquellas normas que expresamente se establezcan, ¿no?, porque puede haber normas específicas también, ¿no? Y aquí también es importante, yo siempre les recalco un poco a mis alumnos, es que hay que tener en cuenta que una cosa es la ley, ¿de acuerdo? Cuando uno analiza el marco de la ley, es una ley sectorial, específica, que es lo que te establece para el sector, pero otra cosa es el ordenamiento jurídico. ¿Ok? Cuando uno revisa, cuando uno opera, cuando es operador de derecho, lo que hace no solamente revisas tu ley, sino tienes que revisar el ordenamiento jurídico, el marco constitucional, si hay normas complementarias relacionadas. ¿Ok? Entonces, eso también es bueno que lo tengamos en cuenta siempre. Y justamente esa es una de las causales de nulidad del acto que vamos a hacer más adelante, ¿no? El otro aspecto que la propia ley considera que no son actos administrativos son los comportamientos y actividades materiales de las entidades. ¿Qué cosa podría ser un comportamiento o una actividad material? Por ejemplo, cuando el alcalde pues dispone vía un pronunciamiento, ¿no?, que recoge la basura ya no se realiza a tal hora, sino que se realice a esta otra hora, eso es una actividad material. ¿Ok? Otras actividades que no están comprendidas aquí dentro de la LEPAG, obviamente por obvias razones, porque estamos hablando de procedimientos administrativos, ¿no?, son los contratos, ¿no? Y aquí nos vamos a referir a los contratos de concesión, ¿no? En los contratos de concesión que celebra el Estado, en este caso son el concedente, el Estado, el Ministerio a través del Estado, el concesionario, lo que prima, lo que debe primar es justamente el interés público o el interés general. ¿Ok? Entonces, obviamente se diferencia el acto administrativo, ¿ok?, porque en este contrato, ¿no?, el Estado en principio le otorga el derecho a la potestad para que pueda explotar un recurso por determinado tiempo, ¿no? La ley de APPs habla de, incluso me parece ahora con la modificatoria que había en diciembre del año pasado, de hasta 60 años, creo, para eliminar para servicios públicos, ¿no? Entonces, en estos contratos de concesión prima, lo que debe primar es el interés público, ¿ok? Y en consecuencia, este contrato, estas manifestaciones de voluntad, ¿no?, tienen otros componentes que son distintos al acto administrativo. El acto administrativo es una voluntad
por parte del legislador. En los contratos, ¿qué cosa prima? La voluntad de las partes, ¿de acuerdo? Pero en estos contratos de concesión no solamente prima eso. En la medida que estamos hablando del interés público, hay lo que se denomina el jus variandi, por un lado, es decir, que yo como Estado, en la medida que estoy tutelando, digamos, un interés público general, ¿no?, que debe ser protegido, puedo modificar el contrato de acuerdo a determinadas reglas. Y eso está unido a otra característica de los contratos de concesión, que son las cláusulas exorbitantes. Es decir, que yo podría variar, por ejemplo, ¿no?, cuando hay condiciones de equilibrio económico-financiero del contrato. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, tiene características y componentes distintos del acto administrativo. Y claro, el reglamento, que es una manifestación, una actuación, digamos, también por parte de la administración pública, tiene también diferencias con el acto administrativo. ¿Ok? El acto administrativo yo lo puedo impugnar. ¿Ok? Digamos, en primera instancia, mediante un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, y cuando legalmente, digamos, así esté habilitado, mediante un recurso de revisión. Sin embargo, en los reglamentos, por ejemplo, yo no puedo interponer un recurso de reconsideración o de apelación. ¿Qué cosa interpongo? ¿Se acuerdan, doctores? ¿Doctoras? Es una acción constitucional. ¿Cómo se llama? Acción popular. ¿Sí? Contra una norma que tiene carácter general, yo puedo interponer, puedo hacer antes de copia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no?, si es una disposición de carácter, digamos, particular, que englobe, por ejemplo, municipio o una comunidad, ¿no?, y también posteriormente que pueda ser resuelto por el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la lenguaje es que estos actos, estos comportamientos o actividades no constituyen en esencia actos administrativos. Ya sabemos cuál es el contenido del acto administrativo. ¿Ok? Ahora, sería bueno también, y es bueno que, digamos, en la medida en que el derecho es interpretable, ¿no?, que, digamos, nosotros los abogados tengamos las herramientas, digamos, para poder entender desde otra óptica, digamos, las instituciones del derecho, en este caso particular las instituciones del derecho administrativo. Y lo que nos ofrece, digamos, la doctrina también es importante en este sentido para poder entender a qué se refiere cuando se define el acto administrativo. La doctrina lo que nos dice es, aquí Roberto Dromi, lo que nos dice es: el acto administrativo es una declaración entendiendo por tal un proceso de exteriorización intelectual no material que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. Se entiende, y aquí está un poco la idea principal, se entiende principalmente a la voluntad declarada. ¿Voluntad declarada por parte de quién? El Estado, ¿verdad? Al resultado jurídico objetivo emanado de la administración con fuerza vinculante por imperio de la ley. ¿Okay? Entonces, el acto administrativo, el componente fundamental es que es una manifestación, si se quiere, unilateral por parte del Estado. ¿Okay? En cuanto a la unilateralidad, ¿no?, el acto administrativo es la emanación y contenido de toda declaración, depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho, el Estado o el ente público no estatal, ¿no? Aquí se excluye del concepto de acto administrativo los contratos, ya hemos señalado cuál es un poco la esencia de los contratos, que tiene un régimen jurídico específico, ¿no? La declaración tiene que ser unilateral, de ahí que el contrato administrativo no sea un acto, que el contrato administrativo no sea un acto administrativo. La noción del contrato de concesión es un poco distinta a este contrato administrativo, ¿no? El Estado puede celebrar también contratos administrativos, por ejemplo, para la prestación de determinado servicio, ¿no?
Y aquí hay un tema de esta regulación justamente se sujeta a la ley de contratación del Estado, ¿ok? Pero en este contrato, digamos, no hay esas características, esos requisitos que yo le mencionaba respecto al contrato de concesión. Aquí es un contrato administrativo, por ejemplo, de prestación de servicios, donde hay voluntad de las partes, ¿no? Hay un plazo determinado y no están estos componentes que yo les comentaba. Pero incluso en este supuesto, el contrato administrativo es distinto al acta administrativo, en la medida en que hay un acuerdo de voluntad de las partes también, ¿no? Bien, vamos a revisar un poco los requisitos de validez del acta administrativo. ¿Qué nos dice? Y aquí nos vamos a sujetar un poco a lo que nos dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAG, ¿okay? Que como les mencionaba, bueno, ustedes deben saber, el TUB ha sido aprobado en enero de este año, ¿no? ¿Cuál es el primer requisito que establece el acta administrativo? La competencia. ¿Qué entendemos por competencia, doctores? ¿Qué entendemos cuando se dice que el acta administrativo debe contener dentro de sus requisitos la competencia? ¿Alguna noción, alguna idea? Por ejemplo, yo siempre trato de hablar de ejemplos. Cuando hablamos de una relación de consumo, ¿de acuerdo? Y hay un usuario, ¿no? Un servicio, por ejemplo, que está inconforme con la prestación de servicio, con la idoneidad del servicio, ¿okay? Y este presenta su reclamo, ¿no? Ante Indecopi, ¿no? Y Indecopi lo evalúa. En ese contexto, cuando hablamos de acto administrativo, ¿cuál sería la competencia? Primero, que ese reclamo, digamos, sea interpuesto dentro de la jurisdicción donde, digamos, ocurrieron los hechos. Por ejemplo, que esté sujeto también, en este caso, a un procedimiento regular, que es el procedimiento que establece el Código de Protección Consumidor por las materias. ¿Okay? Ustedes saben perfectamente que el Código de Protección Consumidor excluye de su competencia aquellos servicios que están catalogados como servicios públicos. ¿Okay? Estos servicios públicos lo ve la empresa que presta el servicio y en segunda instancia el organismo regulador, es decir, lo resuelve, los reclamos. Para todos aquellos sectores, ¿okay? Está Indecopi. ¿Okay? Dentro de los requisitos está competencia, pero no solamente competencia, está objeto, contenido, la finalidad pública, la motivación que es fundamental en el acto administrativo y el procedimiento regular. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Okay? La competencia, como les decía, ¿no? Que sea emitido por órgano facultado en razón de la materia, ¿no? El territorio, grado, tiempo, cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada, el Estado, y en el caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum, deliberación indispensable para su emisión. En este procedimiento que yo les hablaba dentro del derecho de consumo, ¿no? Que está en el marco del Código de Protección del Consumidor, hay 4 salas, me parece, si mal no estoy en temas en esta materia, ¿no? Y en cada sala se ventilan, por ejemplo, los casos, ¿no? Cuando se emite un pronunciamiento, cuando se resuelve, ¿no? Están sujetos a un tema me parece que son 2 o 3 vocales, están sujetos a un tema de quórum, de deliberación, para que pueda estar ser emitido, digamos, dentro del marco de la competencia. Si no fuera así, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con este acto? Si no cumple este requisito de competencia. Por simple lógica, lo que llevaría es a ¿qué? La nulidad. ¿De acuerdo? Así es. El otro requisito que es fundamental, aquí estamos hablando de estos requisitos, son objetivos trascendentales, ¿no? Fundamentales. ¿Okay? Aquí yo no podría plantear la conservación del acta, ojo, vamos anotando ideas, ¿no?
Yo planteo la conservación del acto. En todo caso, la administración pública puede hacer valer la figura de conservación del acto cuando hay falencias en el acto administrativo distintas a las que, digamos, van contra estos requisitos de validez. Por ejemplo, una motivación, digamos, parcial. La motivación está, pero es una motivación parcial. ¿Ok? En esos casos yo sí podría aplicar la figura de la conservación del acto. ¿Ok? En ese caso vamos a hablar de eso. En cuanto al objeto contenido, ¿no? Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, ¿no? De tal forma que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Aquel acto administrativo que no pueda expresar, digamos, los efectos jurídicos es un acto que deviene nulo. ¿De acuerdo? Y para esto, ¿no? Tiene que ajustarse, el contenido de este acto tiene que ajustarse a lo que dispone el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, ¿no? Preciso, otra vez, el tema de la precisión, ¿no? Posible física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Un caso. ¿Qué ocurre si en un acto administrativo yo efectivamente, ¿no? Señalo, ¿no? de que cuáles son los efectos jurídicos del acto, ¿no? Es en este caso hay licitud, ¿no? Es preciso, posible física y jurídicamente, ¿no? Y para esta evaluación yo no tengo en cuenta las cuestiones surgidas, digamos, de los hechos y del derecho. Yo resuelvo sobre otras características, mejor dicho. ¿Qué pasa con este requisito? Evidentemente es un acto nulo. ¿De acuerdo? Yo no podría resolver o tomar en cuenta o resolver o emitir un acto administrativo si yo no tengo en cuenta aquellas cuestiones que surgen del propio procedimiento, de la propia valoración de las pruebas, de la propia actuación de las partes, ¿de acuerdo? De la propia, digamos, que surge de la propia motivación. Y cuando hablo de motivación me refiero al sustento legal, ¿okay? Sustento en las pruebas, a eso me refiero, ¿ok? La finalidad pública, este es un requisito también fundamental. Este acto administrativo tiene que, digamos, adecuarse a la finalidad del interés público. Y cuando hablamos de interés público, aquello que podría ser entendido como abstracto, en realidad no lo es, ¿no? Porque cuando hablamos de interés público tenemos que ir a la norma expresa. ¿Ok? Por ejemplo, en materia de protección al consumidor, ¿de acuerdo? En materia de protección al consumidor, ¿cuál es el interés público que se tutela? Una relación de consumo. El bienestar del consumidor, que el producto, ¿no? que digamos que ha comprado o adquirido sea idóneo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tutela. ¿Ok? En los ámbitos, por ejemplo, de servicio público, ¿qué cosa es lo que se tutela? La calidad de cada uno de estos servicios, que se brinde con continuidad, ¿ok? De acuerdo a determinadas condiciones. Por ejemplo, si yo compro, yo adquiero un plan móvil, ¿ok? ¿No? Lo que se tutela ahí es que aquello que me están vendiendo sea efectivamente lo que me están dando. ¿Okay? Si no es así, en consecuencia yo podría en este caso presentar pues, un reclamo particular, como les mencionaba, en el caso de la propia empresa que estaba. Entonces, cuando hablamos de interés público, aquello que parece un poco abstracto, ¿no? Está definido en la propia norma sectorial. Entonces, esta finalidad pública, lo que nos dice es que este acto administrativo tiene que adecuarse a la finalidad de interés público asumidas por las normas que otorgan la facultad del órgano emisor, sin que pueda limitársela a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad personal de la propia autoridad. Estos actos, ¿no? están prohibidos por la propia norma, están sancionados por la propia norma, están prohibidos
por lo que dice aquí este requisito y están sancionados con la nulidad del acto administrativo. Pero no solamente a través de la propia autoridad administrativa, sino que también, y es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Digamos, en la administración pública, sino que también ocurre a favor de un tercero. ¿De acuerdo? U otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley, ¿no? Y claro, esto es un poco lo que yo les mencionaba, ¿no? El hecho de que no existan normas que indiquen cuáles son los fines, digamos, de esta facultad, los fines de la norma, perdón, ¿no? No implica que yo pueda hacer, digamos, como administración lo que me venga en gana. ¿De acuerdo? Yo les mencionaba hace un rato que una de las características fundamentales del EPAG es que yo puedo utilizar de manera subsidiaria lo que me establecen los principios del EPAG. ¿Ok? Si estamos hablando de una norma específica, sectorial, ¿ok? Y si no está contemplada el cuadro de actuación que tiene que hacer el órgano emisor, pues en el caso sectorial me voy a lo que establece el EPAG. ¿Ok? La motivación. Debemos entender que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado. Y cuando hablamos de motivación, lo que estamos diciendo en buena cuenta es que aquello que está siendo reclamado o está siendo pretendido por parte del administrado tiene que ser evaluado y tiene que ser relacionado con la norma específica y ver si este reclamo tiene asidero en la norma específica y en la realidad, de acuerdo a los hechos. ¿Okay? Con lo cual estamos hablando no solamente de tener en cuenta los argumentos de hecho que me podrían presentar, que podrían ser muy válidos, sino también lo que establece la norma sectorial. ¿Okay? Y aquí hay otro aspecto que es fundamental, que también creo que ya les había comentado, que no solamente es la norma específica de la materia, sino es el general del ordenamiento jurídico. ¿Okay? Yo podría resolver y emitir un acto administrativo conforme la norma o el mandato legal del sector, por ejemplo, en materia de consumidor, ¿de acuerdo? Pero puede ser que esa pretensión sea mucho más específica y tenga que ver también con este tipo de reclamos. Por ejemplo, si es el tema de saneamiento, efectivamente se puede canalizar por las normas de derecho al consumo, pero específicamente lo que aplico es la normativa del sector saneamiento. ¿Okay? Y allí hay reglamento de calidad, hay reglamento de supervisión y fiscalización. ¿Okay? Es decir, son normas que forman parte del ordenamiento jurídico. Por eso, la motivación tiene que ver precisamente, no solamente con que la pretensión guarde relación con los hechos y con los fundamentos de derecho, sino también con el mandato legal y con el ordenamiento jurídico en general. Incluso con la propia Constitución. No tiene que tener un correlato, ¿de acuerdo? Eso se entiende por una debida motivación. Y evidentemente tiene que respetar, pues, ya como procedimiento regular, digamos, el debido procedimiento, ¿no? Estamos hablando de cumplimiento, digamos, de todos los actos formales, donde se le dé la oportunidad para que pueda presentar sus alegatos, su informe oral, las pruebas, etc. ¿Ok? Entonces, estos 5 requisitos de validez del acto administrativo son los requisitos fundamentales o trascendentes del acto administrativo. Si yo no cumplo alguno de ellos en el acto administrativo, este acto administrativo deviene nulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les mencionaba hace un momento, qué pasa si esta motivación no es una motivación completa, integral, es una motivación parcial? ¿Se cae el acto administrativo? ¿El acto administrativo es nulo? No. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer es, justamente en virtud de la figura que establece la EPAG, en virtud de la conservación del acto, ¿de acuerdo? Yo podría completar ese sustento, esa motivación. ¿Ok?
De igual forma, cuando hablamos de una motivación imprecisa, ¿no?, que no está clara, digamos, también se puede plantear, digamos, la conservación del acto. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos claro qué cosa es acto administrativo, cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo. Los requisitos de validez, se entienden los requisitos trascendentales, fundamentales, ¿no? Y vamos a ver un poco ahora la forma de los actos administrativos. Y pregunta, ¿no? ¿Un acto administrativo puede estar contenido en un oficio? ¿En un documento distinto a una resolución administrativa? ¿Qué dicen ustedes? Porque, ojo, una cosa es el contenido del acto y otra cosa es el instrumento mediante el cual se materializa el acto. ¿De acuerdo? Lo que tendríamos que hablar aquí es otra vez cuáles son los componentes del acto administrativo. ¿Recae el acto administrativo, digamos, en una persona o personas en particular? ¿Está dentro del marco de derecho público? Efectivamente, ¿no? Aquí el acto administrativo, y es también lo que nos dice un poco el EPAGE, es que no necesariamente, por excelencia, el acto administrativo, digamos, debe estar contenido en una resolución administrativa. ¿Ok? Pero el EPAGE pone en el supuesto que no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Puede estar contenido también en un oficio, en un informe incluso. ¿Okay? Pero obviamente sí tiene que tener, digamos, los requisitos de validez del acto. ¿Ok? Veamos el artículo 4, dice: forma de los actos administrativos. Deberán expresarse por escrito, dice, ¿no? Salvo que por naturaleza y circunstancias del caso, ¿no?, y aquí están los supuestos que yo estoy mencionando, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma. ¿Ok? Siempre que permita tener constancia de su existencia. Cuando se trate de varios actos que vaya a emitir la administración pública, ¿no?, aquí en este caso particular, lo que dice el EPAGE es que el órgano puede, digamos, en este caso, integrar en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualicen los administrados sobre lo que recaen los efectos del acto. ¿Ok? Estos son otros supuestos que se ponen. Antes de entrar a este tema de validez del acto, acá hay un tema que también es fundamental. Los actos administrativos pueden tener eficacia anticipada. ¿Ok? Entonces, pero no solamente eficacia anticipada, sino también yo puedo condicionar los efectos del acto hacia un determinado tiempo. Y el caso típico es, por ejemplo, bueno, imagino que ustedes han ido pues, a esto de este evento culinario que siempre hay todos los años de... ¿Perdón? Mistura, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre ahí, por ejemplo? Quienes van a prestar este servicio culinario, ¿no?, ofrecer sus servicios, lo que hacen es tramitan el permiso correspondiente ante la municipalidad con una debida anticipación. Entonces lo que hace es se emite un acto administrativo, ¿no?, y se le dice: sí, efectivamente te concedemos te declaramos que tú puedes brindar el servicio, ¿ok?, y lo haces en determinado tiempo. Con lo cual, los efectos de ese acto están siendo, digamos, condicionados, suspendidos hasta determinado momento. ¿Ok? La figura que yo les comentaba, la eficacia anticipada del acto, en general, la regla general es que aquello que beneficie, si ese acto beneficia al administrado, los actos que benefician al administrado tienen eficacia anticipada. ¿Qué significa esto? De que antes de la emisión del acto pueden, digamos, están habilitados por la administración, el órgano competente, para poder ejercer la actividad. ¿Okay? Lo que hace en este caso específico el acto administrativo simplemente es otorgarle el derecho una vez, mejor dicho, materializar ese derecho una vez emitido el acto. ¿Okay? Esa figura me parece que vamos a hacer un poco más adelante para que